El mito detrás de la historia. Halcones, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos al Mito Detrás de la Historia, el programa donde semana a semana desenmascaramos los mitos que existen alrededor de diferentes temas, casos e historias que son controvertidas ante los ojos y conocimiento de la mayoría de las personas, para que ustedes sepan precisamente el mito detrás de la historia. Y por supuesto, el tema de esta semana, como ustedes lo pidieron, es el de los masones en México. Hoy, desde los estudios del Halcón Productions, les saludo, soy Sebastián Zamagüe, y desde diferentes partes del mundo, como parte del aislamiento, se encuentran nuestros corresponsales el día de hoy, desde el país que vio nacer a los primeros masones y a las primeras órdenes masónicas, desde Francia. Isaac, ¿cómo te encuentras, amigo? ¿Qué tal? Bonjour, mon ami, porque ya ando en Francia y ¿cómo están, amigos? Pues vamos investigando desde las más profundas variantes del movimiento o de la orden. Pues acá andamos, pues estamos en Francia. Ahorita les vamos a contar por qué. Muy bien, y Frida se encuentra en Austria, la tierra de Maximiliano de Habsburgo, y probablemente la misma que la de Justo Armas. Ya lo descubriremos más adelante. Frida, amiga, ¿cómo estás? Así es, hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Ando aquí en el lugar del natalicio de Maximiliano investigando a ver si era masón o no y confirmarlo. Excelente. Bueno, será un misterio que resolveremos aquí un poquito más adelante. Y pues bueno, vamos entrándole en materia a esto de la masonería que pues bueno, es un tema bastante controvertido a nivel mundial, es un tema del que se ha especulado bastante y pues es un tema del que realmente se tienen muy pocos datos, se tiene muy poca información, o más bien se tiene demasiada información, pero se tienen muy pocos datos certeros de lo que es en realidad la organización, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar con esto, vamos a entrar un poquito al contexto histórico de esta organización y pues comenzamos. Les preparé algo aquí, amigos, y bueno, les voy a contar un poquito que, pues bueno, el origen histórico demostrado y más aceptado sitúa a el origen de la masonería en el siglo XIII, procediendo de los gremios de constructores medievales de catedrales, y su historia se divide en tres grandes periodos. Tenemos el primero, que es la masonería operativa, y los ingleses, aquí les van los primeros datos de por qué se llaman masones, ¿no? Los ingleses llamaban freestone masón al albañil que se ocupaba de la piedra de adorno para diferenciarlo del rough masón que trabajaba la piedra bruta. Es la primera mención histórica que derivaría en el término franc masón o freemason y acabaría por designar a los seguidores de la masonería. Los albañiles, constructores de grandes catedrales, llegaban al sitio de la obra a menudo de diferentes países y de diferentes lugares del país. Lo primero que edificaban era la logia, taller donde iba a vivir durante años, iba a guardar las herramientas, formar a sus aprendices, transmitir sus instrucciones y sus técnicas gremiales en un ambiente cerrado a las personas que no habían sido admitidas tras pasar por una ceremonia de iniciación en la que debían jurar fidelidad para que sus conocimientos no salieran del círculo de la construcción. Las logias eran escuelas profesionales y técnicas donde se enseñaba cálculo, geometría, física, a leer los planos, etcétera, cuando la mayoría de la gente pues era analfabeta, ¿no? Es decir, que no sabían leer ni escribir. Y pues bueno, ahí podían hablar libremente entre hermanos de cofradía gremial, sin reparos. Todos pertenecían al gremio de los constructores. Y las grandes obras arquitectónicas que se desarrollaban durante años requerían una organización precisa y reglamentada que establecía una rígida jerarquía de subordinaciones o digamos rangos, ¿no? O un rango de albañil, ¿no? Como lo que hoy conocemos como lo que es el maestro y lo que es el chalán. Debido a ello, los albañiles constituían un gremio perfectamente organizado y muy exclusivo en el que la experiencia de cada uno determinaba los conocimientos a los que podía aspirar. Existía un maestro albañil que dirigía las logias y en cada logia trabajaba una docena de albañiles o masones de diferentes categorías, maestros, compañeros y, por supuesto, aprendices, ¿no? El siguiente periodo son los masones aceptados, que abarca del siglo XVII a principios del siglo XVIII, y esto es en el momento en el que comenzaron a reunirse ya como una organización en la que, pues bueno, se vertían los diferentes conocimientos
Y pues esto surge en Francia, y ahí discutían diferentes temas. Siempre se mantuvo digamos, la prohibición, o quizá este recelo de no tratar temas tanto de la vida política de manera partidista, y también se hablaba o más bien no se hablaba de temas de religión. Y bueno, eso ya lo veremos más adelante, y es algo que probablemente nos platiquen nuestros demás compañeros. Y el tercer periodo pues es la masonería especulativa, que comienza en 1717, y es la fecha en que se considera el inicio de la masonería especulativa, ya que el 24 de junio es cuando en Londres se formó la Gran Logia de Inglaterra para compactar 4 logias de miembros exclusivamente profanos. Para dotarse de un cuerpo de derecho, encargaron inmediatamente la redacción de unas constituciones a 2 pastores protestantes de nombre James Anderson y Teófilo de Saguilers. Y en 1723 fue publicada la primera edición de lo que será conocido como las Constituciones de Anderson, y se convirtió en la Carta Magna de la Masonería Universal hasta nuestros días. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo es que esta organización, que por cierto pues siempre ha sido como de élite, tienen incluso algunos algunos personajes bíblicos como fundadores o quizá precursores de la masonería, no como tal, sino como en su esencia. Y pues bueno, tienen a Moisés y a Salomón, que son tomados como el origen de esta organización. Y pues bueno, se caracterizan por juntar el conocimiento matemático con el social y filosófico espiritual, ¿no? Que son normalmente 2 bloques de conocimientos que se repelen entre sí en el debate académico, ¿no? Todo este tiempo. Y pues bueno, se distinguen por eso, ¿no? Por ser personas muy inteligentes, por debatir temas importantes y de interés público. Y bueno, llegan a México en la época de la colonia, en la segunda mitad del siglo XVIII, por comerciantes, y pues entre los cuales venían algunos franceses. Y pues bueno, en 1813 se instalan las primeras logias de rito escocés, y cabe resaltar que cuando se instalan estas primeras logias aquí en México, pues bueno, no eran admitidos los mexicanos, ¿no? Y en 1816 se instala el rito de Nueva York en Veracruz. Y pues bueno, el padre de la logia se considera que es el agente y ministro Joel Poinsett. Y pues bueno, él convenció a personajes de unirse al movimiento de independencia, sobre todo para que pues los personajes más adinerados que vivían en ese momento en México migraran a Estados Unidos, y con ello digamos, aportar al capital del país vecino, ¿no? Y que se fuera la mayoría del dinero y el desarrollo económico de Estados Unidos. Después, en 1825, se funda el Rito Nacional Mexicano, que era un modelo masónico propio, por así decirlo. Y pues bueno, ante la ausencia de partidos políticos, pues ellos eran los que se disputaban los mandatos, ¿no? Tuvimos algunos presidentes que fueron masónicos, que sabemos que sí lo fueron. Digo, de esto sí hay pruebas, no como las especulaciones que existen entre los demás personajes que tenemos. Y pues bueno, tuvimos a Guadalupe Victoria, ahí a Vicente Guerrero, que instalaron la república, o este modelo político de república al que se le atribuye que pues bueno, haya instaurado, ¿no?, este modelo político de la república. Y pues bueno, ellos coordinaban todo este asunto de los golpes políticos contra los presidentes y demás, ¿no? Después, Poinsett, que como lo recordarán fue el que fundó el rito de York en Veracruz. Y pues bueno, él expulsa a Nicolás Bravo, porque fue él quien promovió que le expulsaran a él por interferir en los asuntos políticos del país. Sin embargo, pues bueno, Vicente Guerrero, que era masón, asume la presidencia y evita esto, ¿no? Se obliga a Nicolás Bravo a declinar esta decisión y se le exilia de México. Esto es
un poco del contexto histórico de los masones y de cómo llegaron a México, qué son los masones. Y pues bueno, Frida nos va a hablar un poquito del caso de Maximiliano de Habsburgo, que tiene esta fama, ¿no?, de haber sido masón y de haber compartido pues hermandad en esta organización con Benito Juárez. Frida, cuéntanos un poco de cómo entra Maximiliano a esta parte de la historia. Sí, claro, pues mira, la verdad es que está muy dudosa porque no hay en sí una investigación que nos diga que es cierto, pero mira, la verdad es que os voy a contar dos historias y ustedes ven cuál les gusta más. Hay una en la que dicen que Maximiliano, por obvias razones, no podía ser masón porque tenía mucho que ver el vínculo de la corona austriaca con la Iglesia Católica. Entonces, bueno, como tú lo dijiste, como nos lo comentaste, era imposible que hubiera... Obviamente, cada quien tenía sus creencias, pero las religiones, pues no se tocaba ese tema. Y la católica, sobre todo, era la que más hacían a un lado. E incluso hay papeles que lo comentan que la Iglesia Católica está en contra de los masones. No en contra directa, pero sí no lo consienten. Y bueno, una es que Maximiliano sí se le invitó a ser masón, pero él dijo no, pero se dice que fue como protector. O sea, dijo que no, pero dijo que bueno, lo respeto y tan. Y también se dice que obviamente Juárez perteneció. Y ahí es donde entra como que la leyenda, o no sé si el mito, de que Juárez no lo fusiló. O sea, que hubo en el momento que se hace como evento, porque era un evento, porque todo el mundo iba a ver cuando fusilaban a alguien. No recuerdo el lugar, si ustedes lo recuerdan, díganmelo, eran donde fusilaban a las personas. En el Pardo. Pero el de Maximiliano fue un poco diferente a los demás, porque fue un lugar alejado. O sea, sí hay un paredón y todo eso, pero en el caso de Maximiliano lo alejaron de todos. Exacto. Y aparte hicieron una barricada con soldados. Y no se podía ver. Y no se podía ver, de la manera en que únicamente todos los que los fusilaban podían pues ver a los que iban a matar. Y aparte de eso, aparte que solo ellos lo podían ver, llevaron a gente que nunca habían visto a Maximiliano antes en su vida. Sí, ¿no? Quienes le pidieron que lo acribillaran, no eran personas cercanas a él. Eso es lo que se dice. Eran personas que jamás habían visto a este personaje, ¿no? Entonces, pues se dice que Juárez, pues no, tenía ahí, entre hermanos, entre esa hermandad no podía romperse y por supuesto no podía matarlo. Entonces, dicen que lo perdonó de cierta manera. Él se escapa, se vuelve náufrago para irse a El Salvador. Llega, así cuenta la historia, yo no sé si sea cierta o no, pero lo arropa quien era en ese momento, si era presidente ya, si no me equivoco, corríjanme. ¿En El Salvador? Sí, ¿no? Ya era presidente. Del Salvador, sí. Sí, ya era presidente. Lo arropan. Fue el vicepresidente Gregorio Arbizu. Era vicepresidente, no era el presidente de El Salvador. ¿Era vicepresidente quien lo arropa? Sí. Bueno, el punto es que lo acercas, es muy inteligente, es muy conocido en El Salvador, pero no lo conocen como Maximiliano. Digan el nombre, chicos. Les doy porque no me acuerdo. Justo Armas. Exacto. Se presenta como Justo Armas. Como Justo Armas, y se presenta como un náufrago descalzo. ¿Por qué está descalzo? Porque le había prometido a la Virgen de Guadalupe que si lo salvaba, ya no volvería a usar zapatos. Entonces ahí va como una pieza de información que le suelto, y nos queremos poner conspiranoicos. La gente cuenta que Maximiliano prometió exactamente lo mismo,
pero no recuerdo si a los masones o si a la Virgen de Guadalupe, pero él prometió, si no me fusilan, el resto de mi vida camino descalzo. Sí, eso es cierto. Es cierto. Es lo que la gente cuenta. Incluso, de Entonces- hecho, también hay algunos testimonios de que cuando muere Justo Armas y que revisan como su casa y sus pertenencias, pues se encuentra una vajilla que era idéntica a una que tenía Maximiliano cuando vivía en el castillo de Chapultepec, lo que nos da a pensar que pues evidentemente suplantó exactamente la también- identidad de un hombre. También encontraron muchas cosas con el escudo de armas de los Habsburgo. Y aparte lo de la familia, ¿no? Lo que sucedió, que se reclama el cuerpo cuando fue fusilado, se tardan más de 7 meses en entregarle el cuerpo a la madre, llevárselo, si no me equivoco, se lo llevaron a Austria, y resulta que la señora estaba conmocionada porque no era su hijo. Lo que la historia cuenta es que la meten a un cuarto ciertas personas y sale y da la confirmación de que no, que es su hijo, que se equivocó. Entonces eso también es una parte medio rara, ¿no? Que te hace dudar si sí era o no. Sí, o sea, una mamá no sale tranquila a menos que le digan, no hagas pedo, no hagas pedo. Exacto. No hagas pedo. O ¿Y sea, por qué no claro que no. ¿Y por qué se dice que no regresó a Austria? Fue por el tratado que firmó con su hermano de que le cedía la corona y que él no podía regresar. Uh-huh. Entonces se dice que por eso él también se queda en El Salvador y se queda y esta leyenda sale porque una señora que ya falleció afirmaba que en el hotel de su padre escuchó historias en donde él lo fueron a buscar personas austriacas y le dice que él no va a regresar porque él ya quiere una vida tranquila, pero se confirma que es Maximiliano de Habsburgo. Y se lo dice en alemán. Entonces, como que muy raro un náufrago que sea políglota, ¿no? Un náufrago que viene descalzo, con apariencia pobre, todo desgastado. Con muy buenos modales. Ajá, sí, porque precisamente una de las cosas que hacía en El Salvador era ser un que recomienda cosas como de... Sí. Y también que enseñaba modales. También era otra de las chambas que tenía este vato. Entonces, o sea, qué raro que un náufrago de repente llegue, sea políglota y convenientemente hable alemán como Maximiliano y convenientemente sea propietario de muchos artículos con el escudo del Imperio Austriaco. Claro. Muy raro. Sí, pues la verdad es que a mí me late ese mito y me voy con ese mito, ¿no? Y a lo mejor no tiene, es el hecho de que se pone en duda si es, si no fue. La verdad es que yo creo que sí lo fue, y también el hecho de su escape y de cómo lo ayudó a Juárez, creo que es posible porque no hay algo que nos respalde que también, o sea, lo mataron o no, quién sabe. Fueron hace muchos años y mucha duda, o sea, no hay un fundamento tal cual que algo nos recalque que sea verdadero. Hay como una teoría que dice que en realidad no puede ser, porque en caso de que sí fuera Maximiliano Justo Armas, entonces Justo Armas se murió de 106 años. Ah, caray. O sea, porque, o sea, la fecha de defunción de Justo Armas Ajá. coincidiría con el 106º aniversario de vida de Maximiliano. Entonces, para ese tiempo es como que raro que alguien viva tanto. Pero su esposa, que no me acuerdo cómo se llama, Ajá. su esposa vivió 96 años, creo. También vivió ¿Quién bastante. sabe? Y también varios miembros de su familia vivieron bastante. Y pues ustedes saben que esto de la vida longeva a veces puede ser bien en la familia, ¿no? Sí, Claro. Digo, está ese contraargumento, pero de todos modos, 106 años me parece un ¿Exagerado? tiempo de vida. No, a mí me parece lógico un tiempo de vida, sobre todo para alguien que llegó a El Salvador y llegó muy bien arropado. Sí. Porque fue protegido por presidentes.
Digo, en ese tiempo fue arropado por el vicepresidente cuando llegó, pero al final de cuentas también el presidente lo tomó como consejero, y los presidentes a venir también lo tomaron como consejero. Entonces, alguien vivió con comodidades toda su vida. Entonces, no me parece lógico que llegue hasta los 106 años. Pero está ese contraargumento. Claro, y de Juárez, ¿qué piensan? Yo digo que sí, o sea, al final, yo lo que entiendo como masones y demás, la verdad es que yo no le veo el tema de que hay controversial, sino más bien es esa cúpula de poder que siempre ha habido, pero más, ¿cómo puedo decirlo? No secreto, más bien la palabra sería discreto, ¿no? Que cambia de secreto a discreto, hay un puente muy grande. Sí, claro. Entonces, creo que más bien es discreto el tema, sí, y era como que esas cúpulas de poder, ¿no? Que sabemos que hay, que existen y que no es un tema muy, no sé cómo explicarlo, no creo que sea un tema de conspiración ni nada de eso. Pues, Sí, no, a ver. Exacto, o sea, no es un tema de conspiración, quizá no en la actualidad, pero pues sí debemos de reconocer que, bueno, ya en el contexto histórico que les di al principio de cuántos presidentes pusieron en México, cómo intervienen en el proceso de revolución y de independencia, cómo era, incluso se habla de nepotismo, obviamente, dentro de la misma organización, porque pues bueno, sabemos que era una organización de élite en la que solo entraban personas o personajes académicos que sabían, que eran muy inteligentes, que tenían mucho dinero o que tenían mucho poder, como el personaje este que les mencionaba, ¿no? De apellido Poinsett, que pues bueno, él era el dueño del periódico El Sol de México, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente eran muy influyentes, pero en México, al menos eso refieren muchas investigaciones, es que la organización pierde poder y pierde, digamos, ¿cómo decirlo? Como esta influencia sobre la vida política de México cuando se instauran los partidos políticos, porque ya era más difícil. Entonces, claro. Pues sí, más que secreta, a mí me parece una organización muy misteriosa, porque pues bueno, sabemos que el rito de iniciación pues es obviamente jurar que todo lo que se diga y lo que se discuta dentro de las logias o dentro de las reuniones de esta organización pues va a ser guardado como secreto, e incluso pues se jura con su vida, ¿no? El hecho de que se va a guardar el secreto. Si rompes este juramento, pues bueno, puede ser acreedor incluso a que te quiten la vida, ¿no? Pero dime, a Isaac. ver, vamos a ya sacar como el lado de conspiración, por así decirlo, porque creo que cuando nosotros nos referimos a los masones, mucha gente lo relaciona con Illuminati, ¿no? Sí, cañón. Entonces, los Illuminati sí es una conspiración, totalmente. Realmente los Illuminati no existe una prueba fehaciente de que sean ciertos, de que sí existen. De los masones, yo sí creo. Sí. Sí, claro, yo sí creo. Sí, por supuesto, incluso le vamos a dedicar un programa entero a los Illuminates y después a otra organización por ahí secreta que también controla el mundo. Mi lógica con los Illuminati es que tiene que haber una cúpula que controle toda esa información, que controle todo el poder que hay en el mundo, porque el poder no puede ser distribuido. A mi punto de vista, el poder no puede ser distribuido por la ambición que tiene el ser humano, pero ya nos pondríamos filosóficos y nos saldríamos un poco del tema, ¿no? Pero ya lo que voy, o lo que decía hace rato, que los masones no es una conspiración. Los masones existen y ayudaron a crear civilizaciones, ayudaron a crear gobiernos, ayudaron a crear sistemas políticos. Vámonos a Estados Unidos. Estados Unidos es una nación fundada por los masones. Claro, y tienen muchos presidentes masones declarados abiertamente, ¿no? Uno de ellos es su primer presidente, Theodore Roosevelt. Sí. Son declarados masones y nunca lo escondieron. Del lado de México, pues también tenemos esta logia. Sin embargo, que perdieron poder a partir del siglo XX. Que sí, el sistema de partidos pues sí les dio un poquito la madre,
pero también sabemos que la alternancia política desapareció completamente a los masones de la vida pública mexicana o de la influencia pública que pudieron tener en México. Entonces, realmente ahorita nos quedamos con una logia que ya no es secreta, o bueno, ya no tiene ese secretismo, por así decirlo, y que simplemente es una anécdota, ¿no? Ahorita puedes encontrar videos en YouTube de cómo se inicia en la masonería. Entonces realmente ya no es algo que se esconda. Sí, en su tiempo dejó muchos mitos y muchas leyendas, y por eso lo estamos discutiendo el día de hoy, pero pues ya perdieron su importancia. Es correcto, o sea, ya es una organización que definitivamente sabemos que existe, sabemos que existieron, y pues bueno, o sea, tampoco es como que quizá más bien se les sataniza quizá por este asunto del secretismo o de este hermetismo, ¿no? De no decir qué sucede, qué se discute, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez, o sea, hay personas muy poderosas detrás de esta organización, hay personas con mucho dinero y que pues bueno, se especula que obviamente tuvieron injerencia en algunas decisiones, que no lo dudo tampoco. O sea, de verdad no dudo que hayan tenido que ver en ciertas decisiones, por ejemplo, influenciando a Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, pidiendo beneficio exclusivo para Estados Unidos, por ejemplo, en sus modelos de cooperación internacional. No dudo que de verdad haya habido influencia de un güey que tuviera mucha lana y que, pues bueno, se aprovechara de su situación dentro de la organización de masones en la que estaba Benito Juárez para pedirle que tomara ciertas decisiones, ¿no? Pero de esto a decir que, porque se ha dicho, ¿no? O sea, que la organización es como los Illuminates y que sacrifican bebés y que se beben la sangre de corderos y todo, pues no lo creo, o sea, sinceramente no lo creo. Pero claro, dime. yo coincido en esa parte, y la verdad es que ya también investigando para este tema y demás, en España también se habla muy abiertamente sobre este tema, porque pues en Europa sabemos que de ahí proviene, ¿no? Este tipo de hermandades. Y pues sí, o sea, el tema más bien, y es cuando se empieza como a, no sé si decir la palabra difuminar o cambiar las cosas y todo, es que sí existe esta hermandad que habla de filosofías, tener como un conocimiento, personas con mucho conocimiento, más bien, no personas, eran puros hombres también, por cierto, no estaban permitidas las mujeres, y que me parece horrible, pero bueno, por cierto. Incluso hasta la fecha, deja tú que no se permitan mujeres. Ya ahorita ya hay mujeres masonas, incluso hay logias de masones mujeres, pero lo que parece curioso es que, no sé si sabían este dato, pero en una logia masónica puede ser o solo de hombres o solo de mujeres. No puede haber una logia mixta, por así decirlo. No sabía eso, pero tenía entendido que los conservadores rechazaban totalmente estas ideas. La rechazan hasta la fecha. Como todo, ¿no? Y a lo que iba ya para terminar mi punto, es que, o sea, hablamos de esta hermandad que sí es de conocimientos superiores y demás, pero como en todo, había este tipo, hablamos otra vez de estas cúpulas, en lo que obviamente se distorsionaba, ¿no? El tema. Y creo que a pesar de que ya está muy, en México, pues casi no hay por el tema de los partidos y todo eso, sigue habiendo de manera indirecta, pues estas cúpulas que deciden y que y sigue habiendo sigue habiendo muchos temas como indirectamente, ¿no? Entonces creo que más bien sí está como la definición de masón, pero ya hay puntos y esferas extras alrededor del tema. No sé si me doy a entender. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, o sea, pues ya no tienen como la injerencia total, ¿no? Dentro de las decisiones, digo, pues claro, o sea, más bien se transformaron en ciertas cosas, ¿no? O quizá crearon organizaciones diferentes.
Claro, y cambió el fin, como en todo. Una distorsión, Ujú. no sé. Pues sí, Y pues, no sé, Digo siento que que- es como un antro, hablamos como de un antro, de ese tipo de personas que son, no cualquiera puede entrar y muy de discriminación y exclusividad, no sé. Entonces, creo que no más de conspiración y todo eso, creo que era muy, no sé cómo decirlo, que suene tan feo, sea, muy clasista, obviamente, vemos el tema claro. Y no sé, ustedes agreguen lo que... O sea, los masones serían como el América. Que te piden cover para entrar, tiene su exclusividad, tiene su secretismo, pero pues todo el mundo sabe para qué vas a la América, ¿no? Ajá, y que existe el tema que no nadie se puede acercar y como el tema de un antro, ¿sabes? O sea, hay discriminación, y todas esas cosas negativas que podemos también hablar sobre ese tipo de hermandades. sí, claro, pues que a final de cuentas, pues no deja de ser una secta, ¿sabes? Porque seccionan a un grupo, pues social y arman como su grupo. Que ojo, o sea, su mayor argumento digamos, contradecir lo que tú nos estás diciendo, Frida, es que ellos dicen que no hacen proselitismo, ¿sabes? O sea, ellos no son como el cristianismo, como el catolicismo, como cualquier religión que te invitan a unirte a la religión y a que conozcas y a que profeses dicha religión. Los Exacto. masones no. O sea, los masones Alto. es una sociedad secreta a la que pues sabemos que existen, pero pues no sabes cómo integrarte. Solo pueden entrar gente que ellos consideren dignos de la preservación del conocimiento. O sea, Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, sí termina siendo o sea, sí termina por ser un grupo que segrega a la gente, pero pues es una organización secreta, ¿sabes? O sea, no es como que, me están discriminando porque no me dejan entrar. Pues sí, güey, o sea, es una organización secreta que ellos decidirán a quiénes dejan entrar y a quiénes no. O sea, tampoco es como que sea una organización pública o que sea una sociedad civil o que reciban recursos públicos sí, no. o algo O sea, así, más bien ¿sabes? como O en el sea, tema pues es de de ellos. decisiones. Sí, pero cuando, por ejemplo, lo que nos explicabas de cómo fueron las fases, por ejemplo, cuando se dedicaban exactamente a ellos decidir a beneficio de todos, ahí hablamos de una desigualdad, ¿estás de acuerdo? Antes de que vinieran los partidos políticos. Pues sí, Entonces claro. ellos decidían, ellos nombraban y existe esa, no sé, como frontera, por así decirlo. Pues se con la podría decir sociedad. que más bien aprovecharon un vacío, ¿no? Un vacío de legalidad, quizá, en torno a esas organizaciones, porque volvemos a lo mismo. Es una organización secreta. O sea, no sabes realmente qué se está discutiendo ahí. No tenemos la certeza, en realidad, de que muchas decisiones de gobierno se hayan o no tomado dentro de una junta masónica, ¿no? O que se haya decidido algo siniestro para el país o cosas así, porque pues realmente sus organizaciones y sus reuniones pues son secretas, entonces no tenemos como la certeza de en realidad qué hablan, qué discuten, qué buscan, y pues Yo, bueno, al menos- eso es lo que da pie a las teorías de conspiración que se tienen, ¿no? Como las que tiene Claro. Isaac, por ejemplo. Que, de hecho, iba a decir al menos aquí en México podemos tener la certeza de que los masones, pues ahorita realmente no tienen una influencia grande en la política. Pero en Estados Unidos hay logias que sí están muy, muy metidas y que incluso hay una logia que ha sacado a más de 5 presidentes, entre ellos Bush, que creo que también era Clinton, uno de ellos, que estuvieron en la misma logia. Y esa logia sí tiene mucha exclusividad, mucho secretismo, y realmente no sabes qué han decidido a través de esa logia o qué ha pasado a través de esa logia. Y eso como que sí da un poco de miedo, ¿no? No tanto la de México, sino la de otros lugares donde todavía el movimiento masónico es muy fuerte y pues sabe qué es lo que hagan o lo que planeen.
¿Miedo por el tema de decisiones y de influencias de la sociedad o miedo hacia qué? No, al tema de decisiones, sí. Sí, O sea, claro. no sabemos realmente cuántas guerras se han decidido en una de esas reuniones. Digo, Estados Unidos es un país que cada año declara guerra a alguien más. Sí. No sabes cuántas guerras se han decidido en esas reuniones o en esas logias. O cuánta gente ha sido preparada para armar guerras o para crear desestabilizaciones económicas en distintos países o algo por el estilo para que Estados Unidos pueda ser un país de progreso. Que al final el modus operandi de Estados Unidos siempre ha sido aventajarse a la costa de otros. Sí, claro. Sí, por supuesto. Eso lo sabemos claramente. Y es que exacto, o sea, volvemos a lo mismo. Como es una organización secreta, digo, pues no sabes si en realidad sacrifican bebés y se toman la sangre de corderos. Yo no estoy seguro, no me atrevería a decir que no, porque no lo sé. De igual forma, no me atrevería a decir que pues los personajes que han sido masones y que han tenido cargos públicos, pues no hayan tomado decisiones o acciones en pro de su misma organización o de sus mismos hermanos masones, ¿no? Es ahí donde yo no sé realmente pues de qué se trate, ¿no? Porque pues obviamente, o sea, todos hablan abiertamente e incluso hay testimonios ya al día de hoy en YouTube y en cualquier lugar que podamos investigar, pues existen declaraciones de personas que han sido masones y que incluso pues o sea, hablan un poco de cómo es la iniciación y de más o menos de qué tratan, pero pues no es como que tengan o quizá la objetividad o las ganas de decir lo que realmente se platica y se planea en esas reuniones, ¿no? Que volvemos a lo mismo. La organización ha perdido fuerza. Ya no tienen la misma influencia quizá que tenían en tiempos pasados, o no lo sabemos. No sabemos Claro, si realmente de lo sigan poco que teniendo esa sabemos, influencia. Exacto. Sí, a ver, Entonces, y para alimentar el mitote, alimentarlo porque nos encanta, obviamente. Sí, ¿Ustedes claro. quiénes dirían en este momento que son masones escondidos, secretísimos en México? yo diría que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, Sí, yo también. es masón. No, yo no creo porque Salinas era masón o es masón. Pero pues en ningún momento le ha declarado la guerra a Salinas, ¿sabes? O sea, no. Aparte Alma Juárez. Exacto, no lo va a Nah, sí, enjuiciar. tienes razón. Sí, Sí. tienes razón. Ni Amlo Baby ha de ser masón. Sin pedos ha de ser masón. Sí, yo creo que sí Pero es ya masón. Ya pensando todo lo que dice y todo lo que mama a Juárez, sí, sin pedos. Sí. A ver si ya nos dan entrada en la mañanera y le preguntamos, ¿va? Es correcto, sí, de hecho, pues bueno, todavía hoy me hablaron de presidencia y me dijeron que pues no, que seguimos en la lista de espera y pues cabe señalar a nuestro público que nosotros tenemos desde noviembre del año pasado queriendo entrar a la mañanera y pues bueno, no se nos ha permitido el acceso porque pues bueno, saben que somos un medio objetivo, serio y por supuesto contundente. Sí, aparte vamos a la yugular con las preguntas. Entonces, ¿qué? Exacto. Y hablando del tema de los masones, pues bueno, a mí me gustaría prepararles para las próximas semanas, porque tenemos todavía 3 temas pendientes que fueron los que la gente no eligió o que no ganaron y que la gente pues sí, porque algunos se quedaron bastante cerca, pero bastante cerca, pero pues no pudimos hablar de ellos porque ganó el tema de los masones, que pues bueno, esperamos que ya les haya disipado un poquito las dudas de lo que es esta organización. Reiteramos, es una organización secreta, sí, pero sabemos que existe. No es una organización que tengamos especulación de que existe y de que se reúnen. No, sí se reúnen. Sí tienen logias, sí tienen lugares de reunión, sí tienen juntas en las que deciden y platican o debaten temas. Pero pues de eso a lo que se ha dicho o lo que conocíamos nosotros quizá de los masones, pues bueno, hay un buen tramo de mitos, ¿no? Que han ido construyendo la imagen que tenemos nosotros de los masones, pero
les digo, a mí me gustaría preparar para las próximas semanas, no sé ustedes qué piensen, un programa completo dedicado a Benito Juárez y por qué, pues bueno, al menos en este programa no lo consideramos un héroe de la patria, no consideramos que debería estar en el billete de 20 ni mucho menos en el de 500 y por qué creemos que Andrés Manuel es masón al defenderlo tanto si, pues bueno, a mí me gustaría pensar que Andrés Manuel conoce la historia lo suficientemente bien para saber que Benito Juárez, pues bueno, no fue un héroe de la patria, no sé ustedes qué les parezca. Sí, no, Me late. en absoluto fue un héroe de la patria y estaría chido discutir el por qué no lo fue. En lugar de lo común que siempre se hace, que es de por qué sí fue, ¿no? No, y cómo lo idolatran. O sea, no Sí. solamente el presidente, sino por qué esta figura es tan venerada. No, Al día de hoy, aquí lo vamos a poner en duda. Exacto. sí, al día de hoy, cientos de años después, bueno, a lo mejor más bien décadas de años después, sigue habiendo muchos juaristas en México, Sí. entonces. Sí, Estaría claro, chido el análisis del por qué. y muchos porfiristas también, digo, igual y en el mismo programa podemos aprovechar para desenmascarar un poquito los dos y decirles quiénes fueron, ¿no? Para que la gente tenga como este conocimiento de El mito detrás de la historia de Benito Juárez y Porfirio Díaz. ¿no? Entonces, pues lo dejamos para las próximas semanas. Esperemos que les hayamos quitado un poquito las telarañas que existían alrededor de este tema de los masones en México y pues bueno, que si quedó alguna duda nos la hagan saber en los comentarios y pues yo creo que hasta aquí lo dejamos, Isaac. Yo me despido nada más dejando ahí una pelotita rodando. El lema de los masones es libertad, fraternidad e igualdad. Justo el mismo que el de la Revolución Francesa. Entonces, ahí lo dejo. Fíjate, y tú que andas allá en Francia, qué bueno que nos traes estos datos, por eso, Sí, por eso me enteré, sí, por eso Le Halcón pregunté a la Productions gente. gasta tanto dinero al año en mandar a nuestros corresponsales a los diferentes lugares del mundo para investigar todos estos temas de primera mano y con la fuente más confiable, siempre. Así que, Obi. Frida, nos despedimos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos y ya nada más, por último, como lo dijimos, pues ya estas clases de masones ya se abrieron a mucho más grupos como los femeninos, mixtos, religiosos, etcétera. Y me gustaría saber qué opina el público. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la opinión y cómo lo calificarían? ¿Sabes? En todo el sentido de la palabra. Y pues ya, eso es todo. Un saludo desde Austria. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Frida. Oye, y que contesten. Si los invitaran a ser masones, ¿serían masones? Sí, yo que nos sí, contesten. ¿Neta? Yo sí, yo también Sí, me haría no. masón. Yo también. No más para ver qué pedo. Y para contarles en el halcón No qué sucede. sé, no sé. No No es como que aceptaban pueda mujeres. desmasonizarme. Bueno, pues ustedes respóndanos la pregunta en los comentarios. Por supuesto, si hubo algo que no les quedó claro, pues también nos lo pueden hacer saber ahí en los comentarios. Esperamos que les haya gustado el programa. Hoy nos fuimos un poquito más largos y más tendidos en este tema, pero pues bueno, lo ameritaba. Así que esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por seguirnos sintonizando y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós, Isaac. Adiós, Frida. Bye. Adiós.